examen viene la última de digestivo, lo de renal o lo de dicción que he dejado de tarea y lo de endocrino. Esta hora vamos a hacer una horita más o menos, vamos a hacer la parte de generalidades y terminar lo de ADH. Lo de ADH sí quiero terminarlo porque lo he visto en clase también, en práctica también, entonces es bueno mejor reforzarlo mucho más. En la fisiología endocrina, pues lo primero que debemos recordar son los ejes. Eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. Le llaman órgano blanco, órgano diana, es lo mismo. ¿De acuerdo? Pero es endocrino, ¿por qué? Porque, ejemplo, la hipófisis va a liberar sustancias que van a viajar por sangre. Y estas sustancias que van a viajar por sangre para llegar a un destino que no está al costado, está lejos, está más allá, tiene que ir por sangre. Entonces a eso le llamamos hormona. ¿Qué vamos a ver? Gónada, testículo y ovario. Vamos a ver glándula tiroides y vamos a ver corteza adrenal. Corteza porque también tiene médula adrenal, pero la médula adrenal era parte del sistema nervioso simpático. La corteza adrenal sí tiene 3 capas: glomerular, fascicular y reticular. Nosotros vamos a ver la fascicular. La glándula tiroides es la glándula tiroides. Ahí sí no hay más que mencionar. Ahora, aquí hay un trinomio, queremos decirlo, siempre entre sistema nervioso, autónomo, simpático y parasimpático, ¿de acuerdo? Es muy importante ahí. Sistema inmune y sistema endocrino. ¿Qué hace el sistema endocrino? Hormonas a los órganos blancos. ¿Qué hace el sistema nervioso? Pues neurohormonas puede liberar o neurotransmisores, y el sistema inmune citoquinas, pues, también a órganos blancos. Esos 3 van de la mano. Hemos dicho el concepto de hormona, lo que cualquier agente que viaja, y toda hormona, hay el famoso concepto hormona receptor. ¿Por qué? Porque si, ejemplo, la hipófisis libera una hormona, ejemplo, libera la hormona folículo estimulante y luteinizante, o sea, la FSH y LH, ¿a dónde tendría que llegar esa FSH y LH? Al ovario, ¿sí o no? O al testículo, dependiendo. Pero ¿ustedes creen que toda la FSH y LH vaya al ovario, al testículo, o pasará por todo el cuerpo? Por todo el cuerpo. ¿Pero por qué no actúan los demás órganos? Porque no tiene receptores. Entonces tiene que ser siempre la teoría hormona receptor. Entonces, como hormona es liberado, sintetizado, liberado por una glándula, viaja por sangre y tiene que unirse a un receptor que tenga. Si no tiene el receptor, pues lamentablemente no podría hacerlo. Ahora, hay diferentes tipos de comunicaciones. Una comunicación célula-célula directa, como células presentadoras de antígeno. Podría ser una paracrina, una al costado de la otra. Autocrina, que tenga receptor la misma célula que la produzca. ¿De acuerdo? Y la otra, la endocrina. ¿De acuerdo? La otra, la endocrina, que es lo que estamos viendo nosotros. Pero normalmente el órgano está más allá de lo que requiere. Recordar esta parte. Siempre este mensajero, que podría ser una hormona, se une a un receptor. ¿Está bien? Cuando se une a un receptor, ¿qué va a hacer? Se va a producir otros mensajeros dentro de la célula. Si esta hormona es el primer mensajero, esos quienes serían los segundos mensajeros, los famosos segundos mensajeros. Y estos segundos mensajeros harán una respuesta celular, o podría haber un cambio en el comportamiento celular. ¿Por qué? ¿Qué diferente habría entre un cambio en el comportamiento de la célula a una respuesta celular? ¿Por qué la diferencia? ¿Cómo podría diferenciar uno del otro? El cambio celular va al núcleo. ¿Para qué? ¿Para qué va el núcleo? Ir al núcleo para expresar mayormente tal vez un cierto segmento del ADN.
para sintetizar ARN mensajero, que será luego RNA ribosomal, producirá una proteína y pues, aumentará la síntesis. Cambia el comportamiento de la célula, claro. Pero para cambiar el comportamiento de la célula, tienes que ir al ADN. Entonces, muchas hormonas solamente hacen un cambio, número 3, y otras llegan al número 4. Y otras harán 3 y 4. Algo importante, una sola molécula se une a un receptor. Y miren lo que pasa, se comienza a amplificar la respuesta. Es como una cascada. Eso también es porque no se necesita grandes cantidades de hormonas. Pequeñas cantidades de hormonas es suficiente. ¿Por qué? Porque una vez que se une a su receptor, se multiplica, se amplifica siempre la respuesta. Ese es un clásico ejemplo. Ahora, hay mecanismos de regulación de la función hormonal, los clásicos, se encuentran en la parte superior, que son retroalimentación negativa, retroalimentación positiva, ritmo circadiano, regulación con otras hormonas. Y con la célula blanco tenemos desensibilización de receptores y permisividad. Esos son los que vamos a ver a continuación. Lo primero que vamos a ver son ambos tipos de retroalimentación. ¿Por qué vamos a darle más detalle a esto? Porque en todos los ejes que vamos a ver a continuación hay un tipo de retroalimentación positiva o un tipo de retroalimentación negativa. Ejemplo, mayoritariamente en el organismo, ¿qué creen que haya más? ¿Retroalimentaciones positivas o negativas? Negativas. Negativas, claro, negativas. Cuando hay mucho de algo, ¿qué dirás? Ya paran. Y si hay poco de algo, ¿qué dirás? Aumenta. Pero algo que hay poco, hay mucho, métele más. Es un poco difícil, ¿cierto? Mayormente como la regulación túbulo-glomerular. Si hay mucho sodio y cloro, decías, que disminuye la tasa de filtración glomerular con vasoconstricción de arteriola aferente. Acá tenemos los dos clásicos ejemplos. Vamos a ver primero los negativos, que son mayor. Ejemplo, lo hemos visto en clase. Disminución de pH del duodeno, claro. El alimento ácido viene del estómago. ¿Y qué es lo que hacen las células S del duodeno? Secretan la famosa secretina. Y la secretina va por sangre. Si va por sangre es una hormona. ¿Y a dónde llegaba? Al páncreas. Y favorecía la liberación de bicarbonato para vaporizar el pelo. ¿A qué parte del páncreas llegaba la secretina? ¿A qué parte del páncreas llegaba la secretina para secretar bicarbonato? ¿Perdón? No, ¿endocrino o exocrino primero? Exocrino. El endocrino está con liberación de secretina. Exocrino llega a la parte acinar o la parte tubular. El exocrino en la parte tubular. ¿Quién secretaba bicarbonato? Tubular. Tubular. A la parte tubular. ¿Retroalimentación de qué tipo? Estímulo, célula endocrina, hormona, célula blanco y respuesta. Retroalimentación positiva, solamente hay dos casos. Uno, estímulo, la succión del pezón. En la madre, neuronas sensoriales llegan al hipotálamo y el hipotálamo va a hacer que la neurohipófisis secrete una hormona que es la oxitocina. Y la oxitocina va a ir ¿a dónde? A las células musculares lisas de la glándula mamaria. ¿Para qué? Para contraerse y permitir la eyección de la leche. ¿Retroalimentación de qué tipo? Positiva. Mayor succión, mayor liberación. En todas las especies, incluyendo el humano, cuando tienen un bebito, ¿qué es lo que dice? Tiene que succionar para estimular, para que pueda liberar leche. Igual, un ternero lo que tiene que hacer es que el ternero succione los pezones de la madre. ¿Para qué? Primero para que consuma el calostro. El calostro, a diferencia de la leche, tiene alta cantidad de inmunoglobulina, gran cantidad de grasa. Claro, si es un animal que recién ha nacido, ¿termorregula bien o no termorregula bien? No, pues es mejor que tome su sopita caliente, como diciendo, que es bien hacer el calostro. Y inmunoglobulina que le da una inmunidad pasiva o una inmunidad activa. Pasiva, claro, pasiva. Activa no. Para que sea activa tiene que verse una presentadora de antígeno, tiene que presentarla, tiene que hacer unas memorias, bla, 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 y todo lo demás.
Acá no es pasiva, simplemente capta los anticuerpos de la mucosa, pasan a sangre y le da inmunidad pasiva por un cierto tiempo. Por eso es importante. Ese sería un ejemplo de retroalimentación positiva y el otro sería retroalimentación de qué tipo? Negativa. ¿Qué es lo que vamos a ver casi todo? Siempre negativo. Rico circadiano. Las hormonas, dependiendo de la duración del día, se secretan más durante la mañana o durante la oscuridad o en luz. La clásica, la melatonina se sintetiza más durante la noche. Dígame especies que sean muy sensibles a estacionalidad. ¿Oso poliverna? Podría ser un poco inverna, pero más o menos. Otro más común, los pollos, las aves, las ponedoras. Las aves entran en etapa reproductiva cuando hay más horas luz o menos horas luz. Más horas luz. Porque cuando hay más horas luz, tienen más. ¿La noche dura más o dura menos? Menos. ¿Dura? Menos. Y si dura menos, secreta menos melatonina. Entonces la melatonina en las aves es inhibidora. O sea, cuando los días son cortos y las noches son largas, secreta mucha melatonina y eso inhibe a que no entre en etapa reproductiva las pollas. Más bien, cuando aumenta el número de horas de luz, ¿qué es lo que ocurre? Todo lo contrario. Menos dura la oscuridad, menos melatonina y más bien se activa. ¿De acuerdo? Los caballos también más en mayor número de horas luz. Las ovejas todo lo contrario. Más bien, cuando hay menos horas luz, felices. Las ovejas y los caprinos. Las vacas no, porque han sido domesticadas. Las vacas han sido domesticadas. Otra hormona que también se secreta, miren el cortisol. El cortisol se secreta más durante la mañana. O sea, los niveles de cortisol están más elevados durante la mañana. ¿El cortisol es considerada la hormona de qué? Del estrés. Entonces, si es considerada la hormona del estrés, ¿tú querrás que esa hormona esté elevada o no esté tan elevada? No está elevada. Entonces, si tú haces ejercicio, quieres hacer ejercicio, quieres bajar tu rollito, tu piel de naranja y todo lo demás, ¿a qué hora harías ejercicio? ¿En las primeras horas del día o el atardecer? Las primeras horas del día. Pero en las primeras horas del día, ¿cómo está el cortisol? Elevado. Pero justamente por eso, ¿no? Para recuperarse. Pero No, para más bien gastar. tiene que ser para que sea mejor, cuando más bien bajan los niveles de cortisol. En la madrugada. ¿Ah? En la madrugada. En la madrugada es peor. Tendría que ser al atardecer. En el atardecer los niveles de cortisol están más bajos. Pero lamentablemente, por el estilo de vida que tenemos todos, nadie va a hacer ejercicio a las 5 de la tarde, porque si no, no va a entrar a su clase de piso. Claro, entonces, ¿qué es lo que hacen toda la mayoría? Entran al gimnasio a primera hora. 6, 7 de la mañana, para que a las 8 estés. Pero es un estrés. Lo que pasa es que te acostumbres al estrés, pero es un estrés para el organismo. Otra cosa es de que nuestro estilo de vida haga eso. Es como lo otro, dice, buen desayuno, un almuerzo muy bueno y una cena lo mínimo posible. ¿Y qué hacemos? Todo lo contrario. Llegan a las 10 de la noche, 10 y media de la noche a su casa y no creo que la mayoría de ustedes digan voy a tomar un vaso de agua, un jugo de naranja y voy a descansar. ¿Sí o no? Ves la segunda parte de Magali, ya estás viendo lo último que está pasando de ayer, que ha pasado, y lamentablemente vas a comer más. Pero es por estilo de vida, es por la forma como estamos haciendo nuestros horarios, se están yendo en contra, y eso genera más estrés. Esas cositas están generando una respuesta de estrés mucho mayor. Parecen pequeñas cosas, pero recuerden que el estrés es sumatorio, no es una cosa independiente, sino es la suma. Pero a veces nos suprimimos cuando tenemos ya 2 o 3 eventos estresantes. ¿Qué pasa? Nos resfriamos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué la otra vez el otro estornudó en la cara, me ha estornudado y no pasó nada, ¿sí o no? Y más bien la otra vez que alguien estornudó la vuelta, me cayó. ¿Pero qué pasó? No, tenía examen mañana, tenía que hacer eso y te viene sin inmunosupresión y te baja la defensa. O sea, una va de la mano. El frío es un agente estresor. ¿Cuál es la temperatura más baja durante el día? De las 24 horas, ¿cuál es la temperatura más baja? 11. ¿A qué hora? 5 de la mañana. 5 de la mañana. 4 o 5 de la mañana, la hora más fría. Sí. Claro, tú vas a una fiesta, a las 12 estás.
Una acá, dos, tres, 3:30, voy a tomar algo, voy a salir a tomar un aire. Plin. Hipotermia. Te agarró la hipotermia. Por eso Estás me- muy bien, todo el mundo te dice, pero si tú estabas bien, ibas 3, 4, normal, sano, hipotermia. Y te dio el aire. La hipotermia de las 4, la hipotermia de las 4 de la mañana por 5 de la mañana es un agente estresor. Normalmente sale uno y no que con la hipotermia va a salir con tu capucha. No, sales, si estás con hipertermia tú también, tú estás sudando, te sientes en una zona de confort y más bien sales porque estás sudando, ¿sí o no? En ese momento. Entonces la hipotermia es lo que es otro agente estresor. ¿Y qué pasó? No, salió y regresó y le chocó. No se chocó. Si es el mismo consumo de alcohol que has tenido antes después de salir. ¿Qué es lo que cambió? Un agente estresor mayor. El alcohol en ese caso. El frío, perdón, el frío. El frío. ¿De acuerdo? Otro, desensibilización. La desensibilización, para eso debemos recordar, bueno, les voy avisando, que hay 3 tipos de receptores. Hay 3 tipos de receptores. Te voy a pasar esta PPT. Acá está. Miren chicos, hay un receptor de membrana. Hay otros que el receptor lo tienen en el citosol. Y hay otros que el receptor para la hormona lo tienen ¿dónde? En el núcleo. Hay algunos que se unen al citoplasma y juntos ¿a dónde van? Al núcleo. Mientras hay otros que directo la hormona ¿a dónde va? Al núcleo. La pregunta del millón. ¿Por qué habrá hormonas que tienen receptor de membrana y no dentro de la célula? Ejemplo, folículo estimulante, LH, insulina, sus receptores de membrana no tienen receptor dentro de la célula. ¿Por qué? La respuesta es la más simple, porque esas hormonas no pueden pasar la membrana celular. Entonces, como no pueden pasar la membrana celular, ¿dónde tiene que tener el receptor? Entonces, aquellos que tienen receptor en el citosol o en el núcleo, tienen que ser lipofílicas o hidrofílicas Lipofílica. para que pasen dentro de la célula. Lipofílicas. Lipofílica. Las hormonas esteroideas son lipofílicas. Todas las hormonas que tienen el anillo de colesterol son lipofílicas. Ejemplo, cortisol. Ejemplo, progesterona, testosterona, estradiol. Todas las que tienen que ver con las hormonas de reproducción, todas son ¿de qué tipo? Son lipofílicas. Porque todos vienen del colesterol. El colesterol es grasa. Por lo tanto, pasa por los fosfolípidos con facilidad. Mientras los que son polipéptidos, los que son proteínas, no pueden pasar la membrana, tienen que tener un receptor de ¿dónde? De la membrana. ¿Está bien? Y entonces la desensibilización, receptor de membrana, se da únicamente en los que tienen receptores de membrana. ¿Ya? ¿Qué significa la desensibilización? ¿Cuándo ocurre la desensibilización? Cuando hay exceso de estímulo o exceso de la hormona. Cuando hay exceso de la hormona, el número de receptores, ¿qué creen que pase? ¿Aumentan más o disminuyen? Se llama desensibilización. Aumentan más. Si se desensibiliza, si tengo exceso de hormona, más bien los receptores se esconden. Como son receptores de membrana, se internalizan y se esconden. Ejemplos. Hacemos 2 ejemplos. Insulina, porque lo vamos a ver en la siguiente clase. La insulina, ¿cuál es la función de la insulina? Bajar los niveles de glucosa Baja los niveles de glucosa ¿dónde? en sangre. Sangre. Esta es su acción. ¿Y cuál es la causa de liberar? ¿Cuál es el estímulo? Si la acción es bajar los niveles de glucosa en sangre, ¿cuál será el estímulo? Los altos niveles de glucosa en sangre. Si tengo los niveles de glucosa en sangre elevados, ¿qué es lo que hace mi páncreas? Libera Insulina. insulina. ¿Y qué pasa con los niveles de glucosa altos en sangre? Los bajo. Los bajos. La pregunta del millón:
¿Cómo bajo los niveles de sangre? ¿Cómo bajo los niveles de glucosa en sangre? Dos opciones. Hay una célula que tiene un receptor ¿para quién? Para insulina, que cuando se une la insulina, la glucosa entra a la célula y los niveles de glucosa en sangre, ¿qué pasa? Bajan. O la insulina destruye la glucosa en sangre, o sea, la metaboliza gracias al glóbulo rojo y baja los niveles de glucosa en sangre. ¿La 1 o la 2? La 2 no puede ser. La 1. Si no, ¿para qué comemos? ¿Comemos para que se destruya la glucosa? No. La glucosa tiene que entrar a las células. ¿De acuerdo? Entonces, en dietas hipercalóricas, aquellos que consumen gran cantidad de carbohidratos, carbohidratos y lípidos, ¿cómo estarán sus niveles de glucosa en sangre mayoritariamente? ¿Altos o bajos? Altos. Altos. Entonces sus niveles de glucosa están elevados. Y sus niveles de glucosa están elevados, ¿cómo está la secreción de insulina? Alto. Y los receptores, que son receptores de membrana, cuando mucho tiempo tengo niveles altos de insulina, ¿qué pasa con los receptores? Se internalizan. Y si se internalizan, tengo muchos receptores de membrana para insulina o pocos receptores. Y si tengo pocos receptores, ¿podré captar la glucosa? ¿Y qué pasa con niveles de glucosa en sangre? Se quedan altos, diabetes. Entonces, por desensibilización. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento, el primer tratamiento para diabetes? Bajar el consumo de carbohidratos y grasas. No a cero, pero disminuir. Porque si disminuyo mis niveles de carbohidratos, grasas, mi nivel de glucosa no se eleva tanto. Y si mi nivel de glucosa no se eleva tanto, mi páncreas no libera mucha insulina. Y si mi páncreas no libera mucha insulina, ya mis receptores de insulina ya no se desensibilizan y nuevamente van a la membrana para que pueda captar glucosa. Y si lo sumo haciendo actividad física, genial. Por los dos. Otro ejemplo de sensibilidad. Vean. Ustedes cuando he hecho reproducción, ¿no han hecho un tema de reproducción? He escuchado hablar en el colegio del pico de LH para la ovulación, del pico de GnRH. Cuando hay en la parte de todas las especies, tiene que haber un pico de LH. O sea, la secreción de las hormonas reproductoras es pulsante. Un pico y luego estamos. ¿Se entiende? ¿Por qué no puede estar alto siempre? Porque los receptores se desensibilizan. Tiene que estar bajito para que todos los receptores estén esperando ¿qué cosa? El pico. Si estuviera en todo momento alto, todos los receptores se esconden. Entonces no pueden hacer la acción. Pues hablan de picos de GnRH, picos de LH, porque tiene que estar bajo, basal, y un momento otro, ¡pum! Para eso los receptores también. Tercer ejemplo. Hace 30, 40 años hicieron experimentos en ratones obesos. Los ratones, hay una hormona llamada leptina. El tejido adiposo secreta una hormona que es leptina. ¿Ya? La leptina va al hipotálamo y va a una zona que le llaman el centro de la saciedad. ¿Si es la saciedad que da ganas de comer o no? No. Este tiene receptores para ¿quién? Para leptina. Entonces, cuando más tejido adiposo tengo más leptina. Y cuando más leptina se une a su receptor, ¿me da más ganas de comer o menos ganas de comer? Se supone que menos. Pero ¿qué ocurrieron en estos ratones obesos? Los más gorditos tenían más grasa, más leptina y seguían tragando. ¿Qué pasó con sus receptores que tenían ahí? Se internalizaron. Y se internalizaron, no había una señal de saciedad. ¿Saben cómo le llamaron a ese receptor de leptina? Le llamaron el receptor OB, de obesos. Y quedó así. El receptor OB, en ratones obesos. ¿Has visto cómo hasta cómo llegó? Miren, fue un cambio brutal el
saber que había un receptor OB, un receptor en el centro de saciedad y total. Y le pusieron OB. Y ese es colectivo. 3 ejemplos de sensibilización. ¿Se entendió con los 3 ejemplos? Creo que sí. ¿Ah? Otro más. Permisividad. El de permisividad dice que una hormona, en la que una hormona no puede crecer todos sus efectos sin la presencia de otra hormona. Parecido a sinergismo, podríamos decir que es parecido a sinergismo. El único ejemplo que vamos a ver nosotros es de la hormona tiroidea con adrenalina. ¿Cómo es eso? Las hormonas, la noradrenalina, o sea, el sistema nervioso simpático tiene receptores alfa y beta adrenérgicos. Pero cuando hay hormonas tiroideas, tenemos más receptores alfa y beta adrenérgicos. ¿Entiendes la idea o no? Nosotros tenemos hormonas tiroideas siempre. Entonces, ¿qué pasa en las personas que son hipertiroideas? Las personas hipertiroideas tienen más hormonas tiroides más de lo normal, ¿sí o no? Porque producen muchas hormonas tiroideas. Y ellos tienen más receptores. Entonces ellos van a tener más receptores para adrenalina. ¿Cómo estarán esos animales hipertiroideos? ¿Nerviosos o tranquilos? Nerviosos. 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 ¿Cómo es un hipertiroideo? Le suda las manos, frecuencias cardíacas en humanos mayores a 120 latidos por minuto. Y todo lo contrario, un hipotiroideo. Dormilón. Frecuencia cardíaca baja, obesos, con letargia, porque tienen menos receptores para adrenalina. Es el ejemplo de permisividad. Ese es el que nosotros necesitamos en el hombre. Y el otro de cortisol como hormona de crecimiento. Aquí, los receptores, el que nos importa es insulina. Insulina es tirosina quinasa. ¿Qué significa quinasa? Que fosforila. ¿Qué es que me da la palabra quinasa? Es que fosforila algo, le mete fósforo a algo. Este es importante, el tirosina quinasa. Otro que podemos ver tal vez es neurotransmisores, cuando mueven canales iónicos. Estos dos y los clásicos, pues, segundos mensajeros como AMP cíclico, inositol trifosfato, diacilglicerol, esos de ahí que ustedes también ya lo saben que tendrían que repasar. Nuevamente, pueden ser receptores de membrana, miren cómo la hormona, segundos receptores, porque no puede pasar, y segundos mensajeros y aceleración. Otros tienen receptores en el citoplasma y juntos van al núcleo, u otros directo van a ¿dónde? A unirse a su receptor en el núcleo. ¿Para qué ir al núcleo? Para expresar una parte del ADN. Para eso voy a ir al núcleo, para expresar una parte del ADN. ¿Para qué es un tipo de proteína que querré, que me da la gana? ¿Qué? La hormona me lo dirá. Repasar nuevamente, lo hemos visto en las primeras unidades, adrenalina y noradrenalina, los receptores alfa 1, alfa 2 y los beta. No puedo volver a explicarlo, ya lo hemos visto, lo van repasando porque puede venir en los tirosina quinasas, el único que me importa es insulina, lo vamos a ver en el momento, insulina, miren la insulina se dimeriza. ¿Qué quiere decir? Se une 2 insulinas a 2 receptores, se juntan. Este es un receptor y este es otro, se dimeriza. ¿Para qué? Para fosforilar proteínas que están dentro de la célula. Esa es la acción de la insulina, fosforilar. ¿Y para qué fosforilo? Para hacer otros efectos que lo veremos en la próxima clase. Otro, las hormonas esteroideas. Todas las hormonas esteroideas tienen colesterol. Si tienen colesterol, pasa la membrana celular. Se puede unir a un receptor en el citoplasma y juntos ir ¿a dónde? Al núcleo. ¿De acuerdo o no? O la hormona puede ir directo al núcleo. Mira lo que pasa en el núcleo. Se unen a su receptor y desenrollan una zona específica del ADN. ¿Cuál es esa zona específica del ADN? Los elementos de respuestas para la hormona, o sea, el HRS. Es el elemento de respuesta. ¿Para qué hormona en este caso? La hormona esteroidea. Las hormonas tiroideas
también igualito llegan al núcleo. Pero no se va a unir acá, se unirá al costado. ¿En qué zona? En ADN, que son elementos de respuesta para las hormonas tiroideas. Cada uno tiene su lugar. Viene testosterona, igualito llega acá y se unirá a otro receptor para testosterona en otro cromosoma tal vez, y que expresará los elementos de respuesta para la hormona testosterona. El ADN tiene varios lugares donde cada hormona va a hacer su efecto. ¿Dónde tiene que hacer el efecto? Donde está el receptor. El receptor está esperando que llegue la hormona. Está esperando en un lugar específico del ADN. Directo. Eso es importantísimo. ¿Cuál vamos a ver? Reproducción, hormonas tiroideas y cortisol. 3 veces vamos a ver elementos de respuesta de la hormona glandular. Segundos mensajeros del calcio, ya lo saben muy bien, tienen que repasar. Receptores canales iónicos, lo tienen que repasar porque es lo mismo. Eso sí, repásenlo por favor. Y pasamos al sistema endocrino. El sistema endocrino tenemos el eje llamado hipotálamo, hipófisis, glándula, órgano blanco. Hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides, va a ser uno de ellos. Hipotálamo, hipófisis, glándula paratiroides, ya van 2. Hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, van 3. Hipotálamo, hipófisis, gónada, ya van 4. Y la última, hipotálamo, ya no es hipotálamo, hipófisis, sino la otra, ¿cuál sería? Ya lo del páncreas. Es diferente. El del páncreas, con insulina, no es hipotálamo, hipófisis. Los demás que vamos a ver son hipotálamo, hipófisis, excepto el del páncreas. Ahora sí, veamos la clasificación. Clasificación química. Si son esteroideas o no esteroideas. Si son esteroideas, ¿son liposolubles o no son liposolubles? Todas tendrán receptores dentro de la célula. Testosterona, estradiol, progesterona, cortisol. Vale. Los que no son esteroideas, las proteínas, receptor de membrana. Péptidos, receptor de membrana. ADH, la que hemos visto. ADH. Aminas, noradrenalina, adrenalina, receptor de membrana. Pero T3 y T4, T3 y T4 son lipofílicos. No se quedan en la membrana, ingresan. ¿Está bien? Proteínas no ingresan, glucoproteínas tampoco. Todo lo que tenga proteínas no puede pasar por la membrana. Muy grande. Receptor de membrana, receptor de membrana, receptor de membrana, receptor de membrana, receptor de membrana. Ah, pero T3 y T4 dentro de la célula. Otro, hidrosolubles o liposolubles. Otro, endocrino en la sangre. Paracrino al costado. Autocrino así mismo. Permisivo, eso también ya lo hemos visto nosotros, lo que vimos. Sinérgico, que suman. Y antagonista, pues todo lo contrario. Uno bloquea el otro. Ahora sí, entramos a lo que queríamos. Empezamos con los ejes. Tenemos que ver el eje hipotálamo hipófisis. Osmolaridad ADH. Hasta aquí. Mi meta es llegar a esta de acá. Porque de aquí es esta glándula tiroides, que sí, esta sí podemos. Esta sí la podemos hacer por aquí. No tenemos que hacer la chapa. Ya. Hipotálamo, hipófisis. La hipófisis tiene dos porciones. Tenemos la pars nervosa y tenemos la pars distalis. La pars distalis es la adeno hipófisis y la pars nervosa es la neuro hipófisis. ¿De acuerdo? Pero lo que le pasa a la hipófisis depende de lo que hay donde en el hipotálamo. El hipotálamo tiene varios núcleos. Miren acá
estas de aquí, estas neuronas que se encuentran en el núcleo supraóptico y núcleo paraventricular, son neuronas grandotas. Si son neuronas grandotas, le llaman magnocelulares, pues son grandotas. Si son grandotas, sus axones serán largos o cortos. Largos. Magnocelulares son grandotas. Sus axones, miren el verde, sus axones terminan en la neurohipófisis. O sea, toda la neurohipófisis está constituido por los axones de las neuronas magnocelulares del núcleo supraóptico y núcleo paraventricular del hipotálamo. O sea, las dos hormonas que liberan las magnocelulares son oxitocina y ADH. O sea, la neurohipófisis sintetiza esas hormonas o las libera. Las libera, porque se sintetizan en el hipotálamo. Simplemente las libera. ¿De acuerdo? Obvio que estas son hormonas que van a viajar por sangre. La ADH irá al riñón y la oxitocina irá a la glándula mamaria o irá al útero para el parto. Los dos lugares, ¿saben? Los dos lugares que podría ir. Y tenemos acá otras más pequeñas, llamadas parvicelulares. Las parvicelulares son más pequeñas. Entonces estas neuronas sintetizan una hormona, pero no llega a la hipófisis, sino se quedan acá. Y las hormonas, ¿qué pasan? Viajan por sangre. ¿Hacia dónde? Hacia la hipófisis. Y en la hipófisis hay grupos de glándulas diferentes. Diferentes grupos celulares. Cada una que están esperando que una hormona se una. Una hormona X acá, tal vez una hormona Y acá, una hormona Z acá, una hormona alfa acá, dependiendo que liberan estas neuronas. Entonces acá hay diferentes grupos de neuronas que liberan diferentes hormonas. Pero por sangre, sistema porta, hipofisiario, llegan acá. ¿Y qué van a hacer ellos? Van a producir otra hormona. ¿Qué hormona? La que le dijo el hipotálamo. Esa, por eso, la de hipófisis glandular. Tiene que esperar qué hormona le liberaron en el hipotálamo para saber qué hormona van a liberar. Mientras que la neurohipófisis no. La neurohipófisis son axones de las neuronas magnocelulares del núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Esa es la diferencia. Adenihipófisis con neurohipófisis. Ahí está, nuevamente. Hipotálamo sintetiza dos hormonas, ADH y oxitocina, que solitas el axón llega ¿a dónde? A la neurohipófisis y la libera. ADH al riñón, oxitocina a la glándula mamaria y al útero. Miren las otras, las que van a la hipófisis. Liberan hormonas que llegan a la hipófisis y liberan otra hormona. Quiero que vean esta palabra. Esta dice GNRH. Esta dice CRH. Este dice TRH. Este dice PRH. Y esta dice GHRH. ¿Qué tienen en común todas? Todos tienen RH. Y RH, R significa liberadora. Hormona liberadora de gonadotropina. Hormona liberadora de corticotropina. Hormona liberadora de tirotropina. Hormona liberadora de prolactina.
hormona liberadora de hormona de crecimiento. Lo libera, va por sangre, llega a la hipófisis y acá hay grupos de glándulas. Acá decimos, estamos esperando. ¿Qué están esperando? Que se unan a su receptor. Por lo tanto, si esta libera la hormona liberadora de GH, irá a las células que liberan ¿qué cosa? GH. ¿Se entiende? Hormona liberadora de lo que va a liberar la otra. Ella, hormona liberadora prolactina, llegará a un grupo de glándulas que secretan ¿qué cosa? Prolactina. Esta hormona liberadora de tirotropina irá a otro grupo glandular que libera tirotropina, TSH. Hormona liberadora de corticotropina y era una zona que liberara la corticotropina, que es la ACTH. Y la hormona liberadora de gonadotropina, que son las dos, la FSH y la LH. Si existiera acá otro grupo del hipotálamo, que sería la hormona liberadora de RH, que liberaría esta parte de la hipófisis. La hormona X. ¿Se entiende? Es el nombre que toma nada más, la hormona X. Todo eso es de la, recuerden, adeno hipófisis. Por sangre, hormonas liberadoras. Hormonas liberadoras. Los famosos feedback positivo y negativo, vean ustedes. Mayor hormona liberadora, mayor adenopófisis, más órgano blanco, mucho exceso de la hormona, retroalimentación negativa, retroalimentación negativa. Mucho hormona de hipófisis, retroalimentación negativa sobre hipotálamo. Siempre es retroalimentación de qué tipo? Negativa. Cuando es el órgano blanco, con arriba le llaman asa grande. Cuando es hipófisis con hipotálamo le llaman asa pequeña. Son los nombres que algunos le ponen. Ahora sí, vamos a ir a las dos primeras, que es la vasopresina o ADH y la oxitocina. Esto es, ¿por qué? Porque esto ya lo hemos visto ahorita hace poquito en renal, entonces tenemos que cerrar bien la idea de ambos. 5 minutitos para que descanse. Mira. ¿Cómo te sacaste todo esto? No lo tengo en un archivo. A color todavía. Y tienes la de las exposiciones. Ponle pausa. Tenemos las núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular, magnocelular. Sus axones, ¿hasta dónde llegan? Ahí van a secretar ahí van a secretar ADH y oxitocina, dependiendo de qué, del estilo. Acá hay algo importante, miren este cuadradito. Este es un osmoreceptor.
O sea, es un receptor que va a sensar cambios en la osmolaridad. Y encima de ellos, ¿qué tenemos? El centro de la célula. ¿De acuerdo? Miren la interconexión del hipotálamo con el núcleo de tracto solitario, con el núcleo dorsal del vago, ¿de acuerdo? Y el centro cardiovascular o centro vasomotor. Ahorita vamos a ver por qué es importante esa parte. Miren las conexiones que tiene. Ahora, tenemos los dos, ¿está bien? Voy a regresar ahorita en ese momento, como vamos a hablar los osmoreceptores también. Esto es lo mismo que hemos hablado ahí. ¿Y qué tienen en común? Miren estas neuronas magnocelulares. Son muy parecidas en la síntesis de vasopresina o ADH y en la síntesis de oxitocina. Sintetizan en el soma, viaja y en la terminal axonal se almacenan en vesículas para ser liberadas. ¿De acuerdo? Revisen el detalle, no es objetivo, pero acá miren el detalle. Miren acá cómo es una ADH y miren cómo es una oxitocina. ¿Se parecen o no se parecen? Izquierda con derecha. Miren, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2 y 1. Los dos tienen 9 aminoácidos. Luego ambos tienen este importante que es la cisteína. La cisteína es importante porque tiene azufre. Y el azufre le hace ese enlace disulfuro que forma el anillo. Mira, justo la cisteína. Entonces cambias, los dos tienen glicina, los dos tienen prolina, acá tiene la otra cistina, que tiene que tener las dos cistinas para formar el puente disulfuro. Acá tienen igual y tirosina también. O sea, por la variación de uno o dos aminoácidos, o sintetizas ADH o sintetizas oxitocina. Pero quiere decir que se parecen mucho en la síntesis. Los receptores a veces también se confunden. Creen que el receptor de oxitocina está viniendo oxitocina y ¿quién está viniendo? ADH. ¿El ADH cree que está viniendo ADH? ¿Quién viene? Oxitocina. Definitivamente, el receptor va a hacer más acción sobre el que es más homólogo. O sea, el receptor de oxitocina con oxitocina y tenés un poquito con ADH. Y el receptor de ADH 100% con ADH y un poquito con oxitocina. Porque se parecen bastante ambas hormonas, miren. Muy parecidas. En el axón hay unas dilataciones llamadas neuropisinas. Esas neuropisinas permiten de que el neurotransmisor viaje en vesículas ¿hasta dónde? Hacia la neurocórtex. Ahora sí, vamos a lo que queremos. ADH se relaciona con la osmolaridad. La pregunta viene con este gráfico. ADH está relacionado con los osmoreceptores. Mira, esta es la neurona que sintetiza ADH. ¿De acuerdo? Y esa está en íntimo contacto con ¿quién? Con el osmoreceptor. ¿Se entiende ahí o no? Miren, con ambos. Con el osmoreceptor. Entonces, al final, el que le dice al núcleo paraventricular, núcleo supraóptico, las magnocelulares, que quiero que libere ADH, quien le dice toda esa acción, ¿quién es? El osmoreceptor. La pregunta del millón, el osmoreceptor, ¿cuándo le dirá a la neurona magnocelular que secrete ADH? ¿Cuando la osmolaridad está elevada o la osmolaridad está disminuida? Claro, si la osmolaridad está elevada, quiere decir que tengo exceso de cloruro de sodio o defecto de cloruro de sodio. Exceso. ¿Y ADH qué va a hacer al final? ¿Que orine más agua o lo reabsorbo para diluir la sangre? Por eso ADH. O sea, cuando aumenta la osmolaridad, es la señal, ¿para qué? Para que los osmoreceptores liberen ADH. ¿De acuerdo? Pero miren lo que hace también este aumento de la osmolaridad. También estimula el centro de la sed. Por eso nos da ganas de beber agua. Son los osmoreceptores que se encuentran ahí. Eso es lo más importante de los osmoreceptores. ¿De acuerdo? Y cuando la osmolaridad está disminuida, estos osmoreceptores se estimularán más o estimularán menos. Menos. Y si estimulan menos, se estimularán menos a las magnocelulares.
por lo tanto la secreción de ADH será muy bajita y se orinará grandes cantidades de agua. Bien. Recuerden las conexiones, ¿ah? Porque vamos a ver lo que es. Lo mismo, núcleo supraóptico, paraventricular, los hormoreceptores, neurohipófisis, libera ADH. Y miren, de acá también va el sistema nervioso central, el núcleo tacto solitario, el sistema cardiovascular, también va ahí. Ahí se ven cables que van para allá. Aquí tenemos, que lo han visto, mayor osmolaridad, libera ADH, ADH va a los túbulos colectores y porción final del túbulo distal. ¿Y qué es lo que hace ADH? ADH viene por sangre, por la membrana vasolateral, sobre todo pechica 2, activa denisciclasa, aumenta AMP cíclico, activa proteína quinasa A, ¿y qué hace con las aquapoриnas? Las inserta en la membrana apical para el movimiento de agua. Fin del asunto. Un sucesor pechica 2. También la ADH se llama vasopresina. Vasopresina, ¿a qué te suena? ¿A vasoconstrictor o a vasodilatador? Vasoconstrictor. Vasopresina. Vasoconstrictor. Constrictor. Vasoconstrictor. Vasopresión, presionar el vaso. Vasoconstrictor. Y la acción vasoconstrictora sobre el músculo liso vascular no es sobre vechica 2, sino vechica 1 o V1. Las células musculares lisas vasculares, cuando está la ADH, si un receptor vechica 1, activa proteína GQ, activa fosfolipasa C, IP3 con desilglicerol, y ¿qué hace IP3? Va al retículo sarcoplásmico y libera calcio, y se aumenta la concentración de calcio. ¿Qué ocurre en el músculo liso vascular? Contracción. Pero es puso el receptor vechica 1. Alteraciones. Aquí, las alteraciones, la clásica poliuria y polidipsia, podría ser por un caso de que no haya respuesta a ADH. O sea, tal vez la síntesis de ADH, ¿cómo está? Ha aumentado la osmolaridad. Los hormoreceptores se han estimulado, pero las manocelulares no liberan ADH. Y si no liberan ADH, ¿qué va a pasar? Recuperará agua o orinará grandes cantidades. Y orina grandes cantidades de agua, quiere decir que hay poliuria. Pero si pierde grandes cantidades de agua, ¿qué va a ocurrir con la osmolaridad de la sangre? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué pasa con la osmolaridad? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Cómo va a disminuir si estás orinando el agua? Más bien tú tenés que recuperar, pues, ¿qué pasa con la osmolaridad? Sigue aumentando. Y los hormoreceptores se estimulan al centro de la sed. ¿Y qué toma? Grandes cantidades de agua. Polidipsia. Porque no puede compensar la poli. Si fueran bien sensibles a ADH, no hubiera poliuria y no hubiera polidipsia. Ese es el. Recuerden, es la respuesta. Y acá viene la otra, la oxitocina. Las dos acciones de la oxitocina. Uno, ya lo vimos, retroalimentación positiva. Succión, ¿se acuerdan? Succión, neuronas sensoriales, llega hasta el hipotálamo, que secreta oxitocina, llega a las células miopiteliales de la glándula mamaria, contracción y ¿qué hace? Eyección. Y la otra, para el parto. ¿Cuál es la señal? En la cervix, cuando va a nacer, el nuevo ser comienza a estimular esta zona, es un estímulo mecánico. Ese estímulo mecánico va a llegar por neuronas sensoriales hasta el hipotálamo y ¿qué va a hacer? Va a favorecer la liberación de oxitocina. Y la oxitocina va a ir al miometrio y ¿qué hará? ¿Que aumente las contracciones o disminuya? Que aumente. Por lo tanto, en el miometrio, en las células musculares lisas del útero, ¿aumentará la concentración de calcio o disminuirá la concentración de calcio? Aumentará. ¿Cómo lo hace? Según este gráfico.
oxitocina, GQ igualito, inositol trifosfato con diacilglicerol, el IP3 va a retículosarcoplámico, libera calcio y se aumenta la concentración de calcio que hay, contracción, oxitocina. ¿De acuerdo? Y otras, oxitocina, como se parece a ADH, ¿se acuerdan que habíamos dicho nosotros? También la oxitocina se puede unir al receptor B chica 2 del ADH. Y podría poner canales de aquaporina en la membrana apical. Tal vez no gran cantidad, pero algo sí. Sí podría ocurrir. Esta última diapo, la de aquí. Ojo, este gráfico también está relacionado con los vasoreceptores. ¿Qué tiene que ver los vasoreceptores? Los vasoreceptores se encuentran en la salida de la sangre de la arteria aorta. Entonces, cuando hay hipovolemia, o sea, la cantidad de sangre está en exceso o disminuido. Cuando está disminuido, esos senos aórticos y carotídeos, la aorta le estirará más o le estirará menos. Si le estira menos, le avisa al centro cardiovascular, oye, me falta sangre, me falta volumen. Y va hasta el hipotálamo. ¿Te acuerdas esas otras señales? El núcleo tracto solitario va hasta el hipotálamo, utiliza las magnos celulares, libérate ADH. ¿Para qué? Para recuperar agua y esa bulimia baja tratar de subir. Definitivamente, ADH, eso anótelo, es sensible al cambio de la osmolaridad del 1%. Si la osmolaridad aumenta un 1%, se dispara ADH al toque. O sea, es bien sensible a la osmolaridad. Pero para volumen de sangre, tienes que perder el 10% de tu sangre para que recién ADH quiera hacer algo. Recién ahí. Pero osmolaridad es violento. Si la osmolaridad son un 1%, de 300 a 303, se dispara. Si perdemos sangre, el 1% de sangre, no, 2% no. Tenemos que perder más del 10% para que recién ADH haga algo. ¿Sí o no? Tiene que ser una pérdida mayor. O sea, es muy sensible a osmolaridad y menos sensible a volumen de sangre. El ADH. Voy a llamar lista. Tengo un montón de faltas.